Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la emisión número 104, ya 104 de La Fosa Escéptica. Espero que estén bien, que en estos días se guarden y dejemos pasar este bicho ya, porque ya es justo. Hay millones de muertos y debemos, por solidaridad, empatía y ganas de que la especie humana sobreviva, hacer lo que nos indican que tenemos que hacer para estar guardaditos y no sufrir. Cada vez más personas cercanas a uno, no sé a ustedes, pero a mí me ha pegado a nivel de amigos, y son muertes que no entiende uno, ¿no? No entiende uno por qué la gente de repente puede llegar a contagiarse si, como en el caso de algunos de mis amigos, se cuidaban extremadamente. En fin, ahí les dejo esa hormiguita en la oreja, o piedrita, como dicen, ¿no? Bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, hemos visto en otras fosas escépticas argumentos en contra de la existencia de Jesús, y hemos llegado a la conclusión de que Jesús nunca existió, aunque hay versiones que el Jesús histórico sí, pero no hay ninguna forma de comprobar o de tener la evidencia para decirlo. Entonces ahí se queda, ¿no? Pero ¿existe Dios? De eso vamos a estar hablando hoy en La Fosa Escéptica, y vamos a revisar algunos de los argumentos lógicos que los creyentes proponen o exponen o muestran para comprobar la existencia de Dios. Así es de que, sin más, pues comenzamos. Así es, amigos, vamos a tratar de analizar un poco superficialmente, porque tampoco somos grandes filósofos, acerca de estos argumentos lógicos que apoyan la existencia de Dios. Pero, ¿existe Dios? Bueno, estamos afortunadamente en una época en la que, por lo menos en Occidente, declararse ateo ya no es un delito que pudiera llevarte a prisión, o algo peor como ser quemado en una hoguera. La conquista de las libertades de pensamiento, de expresión y culto ha permitido no solo la convivencia pacífica de diferentes credos, y vemos que afortunadamente los diferentes grupos protestantes y católicos ya no se masacran mutuamente. Bueno, con excepción del Islam, ¿no? Porque estos cuates
si andan atacando todo lo que no huela a Alá. Estos extremistas islámicos que supongo se seguirán matando, ¿verdad?, defendiendo sus creencias. Ahora también la opción por el ateísmo es tan respetable como cualquier otra. Esto ha posibilitado algo bastante positivo, que los argumentos ateos cobren fuerza y visibilidad, lo que ha acrecentado el debate en torno del sentido y la veracidad de las religiones. Además, en los últimos años, este combate dialéctico entre ateos y teístas se ha recrudecido, quizá en principio debido a la polémica en torno al creacionismo en Norteamérica, después por el activismo público de figuras ateas de prestigio intelectual como el biólogo británico Richard Dawkins, que es quizás el más feroz ateo de la actualidad, promotor de la famosa campaña de los autobuses ateos de la que alguna vez hablaremos, o los filósofos Daniel Dennett, Sam Harris o Colin McGinn, o el fallecido Christopher Hitchens. Junto a ellos hay gente que acaba de salir del armario ateo, por así decirlo, como el premio Nobel de Física Stephen Weinberg o el celebérrimo y también ya fallecido lamentablemente Stephen Hawking. La respuesta por parte de los creyentes pues no se hizo esperar, y por ese lado tenemos como figuras destacadas al teólogo de Harvard Richard Swinburne o Alvin Plantinga, al original pastor anglicano Don Cupitt o al influyente escritor Dinesh D'Souza, entre tantos otros. De la misma manera, muchos científicos como por ejemplo el brillante genetista Francis Collins han confesado sus creencias religiosas intentando mostrar que ciencia y religión no tienen por qué ser enemigas. Vamos a hacer un recorrido por los principales argumentos a favor y en contra de la existencia de Dios. Pues vamos a darle, ¿no? Miren, hay argumentos lógicos que no son tan lógicos. En el asunto de las demostraciones de la existencia de Dios se han intentado multitud de argumentos estrictamente lógicos, es decir, los que han intentado demostrar que Dios existe sin la necesidad de ir a la realidad y comprobarlo. Digamos, tratan de demostrar la existencia de Dios experimentalmente, pero pues parece que si Dios existe, pues no se le suele ver demasiado por eso que nosotros conocemos como realidad. Serían argumentos puramente matemáticos. En general, hay un común acuerdo en que este tipo de argumentos son falaces debido a que parece imposible pasar de que algo sea coherente en sentido lógico a que algo sea real en sentido ontológico. Para demostrar que algo existe resulta que no nos queda otra cosa que ir a la realidad a buscarlo. Sin embargo, entre estas pruebas hay razonamientos bastante ingeniosos que pueden mostrarnos muy bien los intentos a la hora de tratar de resolver cuestiones realmente complicadas. Es tan importante saber por dónde hay que caminar como qué senderos no hay que transitar. Y en el peor de los casos siempre servirán como algo divertido para el intelecto. Vamos a empezar por un argumento un tanto burdo, pero divertido, para ponerlo como ejemplo de un sofisma o engaño lógico. A ver, tenemos dos proposiciones, que Dios existe y que estas dos proposiciones son falsas. Si ambas proposiciones son falsas, entramos en una paradoja de autorreferencia, ya que si la proposición 2 es verdadera, es falsa, y si es falsa, pues es verdadera. Siguiendo la lógica más básica, cuando de algo se sigue un absurdo, lo contrario será verdadero. Por lo tanto, lo contrario de 2 será verdadero, o sea, de que estas dos proposiciones sean falsas. Es decir, que las dos proposiciones son verdaderas. Entonces la proposición 1 es verdad, Dios existe. La forma más sencilla, porque creo que nos estamos haciendo bolas todos, la forma más sencilla de ver el absurdo de este paralogismo es que podemos sustituir la proposición 1, o sea, la que dice que Dios existe, por cualquiera que nos plazca. Y el argumento sigue funcionando igual. Podremos poner falsedades evidentes como tengo 3 cabezas, o que 2 y 2 son 5, o que López Obrador, el presidente de México, ha sido un gran presidente. Y según el argumento, seguiríamos sosteniendo que son ciertas. Incluso podemos poner justamente lo opuesto a lo que queríamos demostrar. Dios no existe.
Con una misma prueba demostramos que Dios existe y que no existe. Hace unos años encontré en una página web atea otro argumento más elaborado pero igualmente ilustrativo para mostrar lo problemático de las pruebas estrictamente lógicas de la existencia de Dios. Y pues quisiera pedir disculpas porque pues no recuerdo en qué página lo encontré. Y dice así: supongamos que tenemos un superconjunto en el que están todas las cosas cuya existencia no está demostrada. Es decir, que no se sabe con certeza si existen o no. Dentro de este superconjunto podemos establecer otros dos conjuntos: el de las cosas que, aunque no sabemos si existen o no, realmente existen, y el de las cosas que, aunque no sabemos si existen o no, realmente no existen. Bien, ¿cuál de estos dos subconjuntos es más grande? Si nuestro universo fuera finito, el número de cosas existentes será evidentemente más pequeño que el de cosas inexistentes que nuestra creativa imaginación puede generar y que son potencialmente infinitas. Y si viviéramos en un universo infinito, el número de cosas que podemos imaginar siempre sería más grande que el de cosas que existen. Entonces, el subconjunto de objetos inexistentes, pero cuya inexistencia no ha sido demostrada, es más grande que el otro. Es más, es infinitamente más grande, ya que un conjunto infinito siempre será infinitamente más grande que cualquier otro conjunto más pequeño, aunque también fuera infinito. Entonces, si Dios es un ser cuya demostración no ha sido probada, ¿en cuál de los dos conjuntos estaría? ¿Existente o no existente? Si el de no existentes es infinitamente más grande, Dios tendría una probabilidad muy cercana al 0% de formar parte del de existentes, entonces Dios no existe. Para comprenderlo más aterrizaditamente, vamos a emplear una metáfora visual. Imaginemos que el conjunto de los no existentes es el océano Atlántico, mientras que el de los existentes es una pequeña copa de tequila. Si lanzamos una gota de este tequila desde el cielo, si lanzamos cualquier gota, ¿verdad? No tiene que ser tequila precisamente. Tenemos, recapitulando, el conjunto de los no existentes es el océano Atlántico, mientras que el de los existentes es una pequeña copa de tequila. Si lanzamos una gota de agua desde el cielo, ¿en cuál de los dos conjuntos tiene más probabilidades de caer? Resuelto. Ahora veamos el argumento ontológico. Un fraile italiano del siglo XI, San Anselmo de Canterbury, va a ser el gran precursor de las demostraciones divinas. En sus obras leemos varias que fueron muy utilizadas por filósofos posteriores, si bien la que le da fama es la que se ha denominado tradicionalmente como argumento ontológico. Vamos a verlo. Si a cualquier persona le preguntamos cuál sería la idea más grandiosa, más perfecta que pudiera pensarse, le vendría a la cabeza algún tipo de divinidad. Podemos pensar en un Dios superpoderoso, inmortal, todo sabiduría y bondad, de modo que no haya otro ser mejor que Él. Dios sería como mínimo la idea más grande que pudiera pensarse. Esto parece innegable. Si Dios no existiera fuera de mi mente, es decir, no tuviera existencia real, cabría pensar en otro ser aún superior que por lo menos existiera, por lo que Dios no sería la idea más grande que cabe pensar. Pero como hemos partido de la idea de que Dios, si es la idea más grande jamás pensada, necesariamente ha de existir, porque si no, de nuevo, cabría pensar en otro ser idéntico con la salvedad de existir. Por lo tanto, Dios existe. San Anselmo va a ser la clásica diferenciación entre esencia y existencia. Una cosa son las características de un ser, o sea, su esencia, y otras diferentes es si ese ser existe o no. Dios va a ser el único ser en el que esencia y existencia coinciden. Dios es la existencia misma, un ser que tiene necesariamente que existir, siendo los demás seres solamente contingentes, o sea, innecesarios. O sea, que podrían haber existido o no. En el episodio bíblico en el que Moisés se encuentra con Dios convertido en una zarza ardiente,
¿se acuerdan de este arbusto que se prende fuego? Le pregunta, ¿quién es Dios? ¿Quién es? Y Dios le responde, yo soy el que soy. Eso está en Éxodo. Ninguna definición mejor de Dios para San Anselmo. La crítica vino rápidamente a través del monje Gaunilón de Marmoutier, así se llama, Gaunilón de Marmoutier, quien estableció que lo mismo que podíamos hacer con Dios podría ocurrir con cualquier objeto imaginable. Gaunilón pone el ejemplo de las Islas Afortunadas, unas islas maravillosas perdidas en el mar. Si no existieran, aún podríamos pensar en otras islas aún mejores que realmente existieran. Por lo tanto, las Islas Afortunadas deben de existir. San Anselmo responde que el mecanismo de su argumento solo es aplicable a Dios en tanto que es lo máximamente pensable. Unas islas paradisíacas, por muy maravillosas que fueran, no son lo máximamente pensable. Cabría siempre pensar en otras islas aún mejores. Dios es, al menos a nivel de nuestro pensamiento, algo más grande que cualquier otra cosa. Sin embargo, el argumento no queda claro. De hecho, aunque resultó convincente para algunos filósofos, curiosamente para un joven Bertrand Russell, uno de mis héroes, adalid del ateísmo en el siglo pasado, era válido, para muchos otros no. Pensadores de la talla de Tomás de Aquino, Locke o Kant lo niegan rotundamente, y es que parece sospechoso mezclar de esta manera el plano mental con el ontológico y hacer que nuestra imaginación obligue lógicamente a la realidad a ser de una determinada manera. Kant lo critica de forma original diciendo que la propiedad de existir no es una característica de un objeto al mismo nivel que, por ejemplo, su color o su forma. Si yo digo, he visto una manzana roja sobre la mesa, y luego digo, he visto una manzana roja sobre la mesa existiendo, el predicado existir no añade nada nuevo que no estuviese ya dicho en la primera frase. Por lo tanto, sostener que un objeto que existe es más perfecto que otro que no existe no tiene demasiado sentido, porque la existencia no es una propiedad válida para realizar comparaciones. O dicho de otro modo, la existencia es algo que poseemos todos los objetos existentes. Es la propiedad más universal y común de todo lo que uno puede poseer. Entonces, ¿por qué tenerla va a otorgar perfección o grandeza? Se sigue entonces que un Dios existente no tendría que ser más perfecto que uno no existente, por lo que el argumento de San Anselmo se derrumba. El filósofo norteamericano de la Universidad de Notre Dame, Alvin Plantinga, va a ser quizás el más tenaz defensor de Dios de los últimos tiempos. Y una de sus aportaciones ha sido la de reformular y mejorar el argumento de Anselmiano o de San Anselmo. Plantinga va a utilizar una herramienta matemática con la que San Anselmo, allá en el medievo, no pudo ni soñar: la lógica modal. Esta clase de lógica añade a la habitual lógica de predicados los llamados operadores modales, necesidad y posibilidad. Además, y esto siempre me ha parecido muy curioso, utiliza la noción de mundos posibles. Un mundo posible es un universo, una realidad paralela a la nuestra, en la que cualquier cosa podría haber sucedido diferente a como lo ha hecho en nuestro mundo actual. Por ejemplo, un mundo posible sería aquel en el que Julio César no hubiese sido asesinado, yo no hubiera tenido hermanos, o la evolución no hubiese llegado a diseñar seres humanos. El concepto de mundo posible se utiliza para definir necesidad. Algo es necesario si debe ocurrir siempre, y de la misma manera en todos los mundos posibles que podamos imaginar. Por ejemplo, ciertas verdades matemáticas como que 2 y 2 son 4. Esta verdad es necesaria, pues podría darse un mundo en el que 2 más 2 no sumarán 4. Seguimos. Dios, si es el ser más perfecto que puede pensarse, sería un ser necesario, tal y como ya decía San Anselmo. Si es necesario, ha de existir en todos los mundos posibles. Ok, pero ¿existe o no? El punto fuerte del argumento de Plantinga es que solo con que aceptemos la posibilidad de que Dios exista nos va a llevar a su existencia. A no ser que seamos unos ateos radicales, lo normal para cualquiera es aceptar que, se crea o no en Dios, su existencia es al menos posible.
De acuerdo. Vamos a ver entonces cómo se pasa de lo posible a lo necesario. Si es posible que Dios exista, por muy infinitesimal que fuera su existencia, Dios existiría en algún mundo posible. Si sosteníamos que una de las características de Dios es su necesidad, si existe en un mundo, necesariamente existirá en todos los demás. Con que Dios exista en el más triste y lúgubre mundo posible, ya existirá en todos los demás. Por lo tanto, Dios existe. Pero hay objeciones sobre este argumento. Para que el argumento sea válido, hay que aceptar lo que ya desde la filosofía antigua se conocía como principio de plenitud o fecundidad, que todos los mundos posibles son reales. Al día de hoy tenemos en astrofísica la teoría de los universos múltiples, la cual está evidentemente aún por demostrar. De momento lo único que sabemos con certeza es que existe nuestro único universo. Pero aún aceptándola, es diferente decir que hay varios o muchos universos a decir que todos los posibles sean reales. Y si solo unos cuantos universos son reales, a pesar de que Dios pudiese existir, podría no haber existido en ninguno de ellos y por lo tanto no existir. Vamos a hacer una pausa y para digerir toda esta filosofía, y vamos a regresar para analizar el argumento cosmológico. Interesante. No se vayan. Ya regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regreso a esta densa fosa escéptica. No era mi intención, pero de vez en cuando hay que ponerse densos para analizar lo que otras personas muchísimo más inteligentes que uno tienen a favor y en contra de el argumento de que Dios existe. Y bueno, a lo mejor a algunos nos pasa muy por encima de la cabeza y a otros sí lo entendemos cabalmente. De todos modos, a los que no entiendan este tipo de conceptos filosóficos, los invito a que los lean y le metan un poquito de seso a estos, ¿verdad? Por ejemplo, el argumento cosmológico. Este es quizá el más robusto de los cristianos, de los creyentes. La principal arma de los teístas, pues, y armas contra los ateos. En términos tan imprecisos como generales, viene a decir que algo o alguien debe haber creado el universo. Parece extraño que una obra tan compleja y colosal como nuestro universo no tenga un sentido, una causa o un propósito. La formulación más técnica se la debemos al dominico Tomás de Aquino, quien entendía el universo como una gran cadena causal. Todo lo que ocurre tiene una causa previa. Ante esta cadena tenemos dos opciones. O bien la estiramos hasta el infinito postulando un universo eterno, o bien paramos la cadena en una causa primera que por definición no tenga causa alguna. A Santo Tomás le parecía absurda la idea de un cosmos temporalmente infinito, por lo que solo cabía aceptar una parada en la cadena. Dios sería esta causa incausada, ese sentido último de la realidad. El universo está regido por una serie de leyes que se cumplen regularmente. El universo tiene un orden, una cierta racionalidad. Parecería muy extraño que todo este orden no hubiera sido generado o planificado por alguien.
Si caminando por un desierto nos encontramos con una extraña máquina llena de engranajes y poleas, aunque desconozcamos su funcionamiento, sería del todo razonable pensar en un ingeniero que la ha fabricado, y un tanto absurdo pensar que no hay ninguna inteligencia detrás de su creación. Este también ha sido denominado como argumento teleológico o argumento del diseño. Dios sería el supremo diseñador y el arquitecto absoluto del cosmos. ¿Cuáles son las objeciones desde el punto de vista ateo? Pues es bastante difícil imaginar qué es una causa encausada, algo que se cause a sí mismo. Nunca hemos observado en la naturaleza nada parecido y resulta bastante difícil de asimilar. Responder a la pregunta ¿qué causó a Dios? Con Dios mismo parece bastante insatisfactorio. Además, también podríamos parar la cadena causal en el propio universo, sin necesitar la hipótesis de Dios. La naturaleza es la causa incausada que se creó a sí misma. Así al menos nos quitábamos un problema de encima. Si creemos que existe Dios, tenemos que explicar a Dios y al universo. Mientras que si solo creemos que existe el universo, solo tenemos un problema y no dos. Se trata de aplicar la siempre saludable navaja de Ockham. Ante dos explicaciones, quédate siempre con la más simple. Con respecto al argumento del diseño, se puede objetar que es posible diseñar organismos complejos sin necesidad de diseñador. Precisamente, esa es una de las lecciones de Charles Darwin. Es posible obtener complejidad a partir de la simplicidad sin necesidad de un ingeniero. La selección natural lleva millones de años haciéndolo con los seres vivos. Pero hay un argumento cosmológico nuevo que hemos denominado el argumento cosmológico 2.0. La versión renovada del argumento cosmológico hace hincapié en un hecho, como mínimo sorprendente: la existencia de una serie de características de nuestro universo cuyo más mínimo cambio hubiera imposibilitado la existencia de vida humana. Eso hace pensar que el universo ha sido ajustado, además con muchísima precisión, para posibilitar que nosotros estemos aquí tal y como se desprende de la lectura de la Biblia. Dios creó al mundo para que nosotros gobernásemos en él. El cristianismo no tendría mucho sentido en un universo inerte en el que el hombre no existiera, ni por lo tanto Jesucristo hubiese nacido. A la tesis de que el universo ha sido creado para que aparezca el hombre suele denominársela como principio antrópico, formulado en su versión más fuerte por Brandon Carter en 1974. Veamos algunos ejemplos de estas características hiperajustadas, ¿no? El espacio tiene 3 dimensiones. Según la teoría de supercuerdas tiene muchas más, pero solo 3 están desplegadas. Si por ejemplo tuviese 4 dimensiones, la fuerza de gravitación no obraría igual. La fórmula newtoniana para 4 dimensiones hablaría de una inversa de la distancia al cubo y no al cuadrado. Esto en matemáticas o en física, ¿no? Lo que no permitiría que los planetas orbitaran, de hecho, de modo estable en torno a sus respectivas estrellas, lo cual evidentemente imposibilitaría cualquier vida biológica. Y si tuviese 2, ¿alguien de ustedes se imagina cómo podría ser un mundo bidimensional? La proporción entre la masa del protón y del electrón es exactamente 18:36. Si este valor hubiese sido levemente diferente, se habla de cambios en torno al 0.15%, los átomos no darían lugar a enlaces estables, imposibilitándose la creación de las complejas moléculas necesarias para la vida. Pensemos en la gran cantidad de enlaces que contiene una molécula tan larga como la del ADN humano. Otra de estas características superajustadas, ¿no? En cada fusión nuclear que tiene lugar dentro de las estrellas, un 0.7% de materia se convierte en energía. Si esta constante fuera levemente superior, todo el hidrógeno se hubiese convertido en helio en el Big Bang y no quedaría nada para formar moléculas orgánicas. Si al contrario fuera inferior, la fusión del hidrógeno sería imposible, por lo que tendríamos un inerte y aburridísimo universo solo compuesto por este elemento. La relación entre la fuerza nuclear fuerte, que es la que mantiene los protones y los neutrones dentro de los núcleos atómicos, y la fuerza electromagnética, que hace exactamente lo contrario, debe estar finamente ajustada para permitir la existencia de átomos estables
como los de carbono o hidrógeno, que son las bases de la vida. Por ejemplo, si se incrementara la carga del electrón en un factor de 3, o sea, de 3 núcleos con más de 5 protones, no podría existir, con lo que la vida sería imposible. La constante cosmológica de Einstein, antes rechazada, ahora ha vuelto a aceptarse, tiene un valor espectacularmente ajustado. Si fuera más alto, el universo se habría expandido tan rápido que no hubiera dado tiempo a la creación de estrellas. Y si fuera más bajo, la expansión se habría detenido llegando a un Big Crunch en lugar de un Big Bang, sin que la vida hubiese tenido tiempo de surgir. Esta serie de ajustes no pueden ser fruto del mero azar, ya que sería demasiada casualidad que entre todos los posibles valores que estas constantes pueden tomar, hubiesen tomado justamente los necesarios para que apareciera el ser humano. El astrofísico Lee Smolin calcula que la probabilidad de que algo así hubiera sucedido sería de 10.229, lo cual nos lleva a pensar en un diseñador cósmico quien, como un verdadero y detallado relojero, habría ajustado el cosmos para hacerlo humano. No obstante, no todo el mundo lo ve así. La primera salida ha sido pensar en la hipótesis del multiverso. Es posible que nuestro universo sea uno más de entre muchos, incluso infinitos, de universos paralelos. Si realmente existieran, sencillamente el nuestro sería uno de los que podría albergar vida, mientras que muchos otros permanecerían desiertos. Esta teoría, formulada por primera vez por Hugh Everett, a pesar de su inicial extravagancia y de la enorme dificultad de su verificación empírica, o díganme ustedes cómo hacen un experimento en otro universo paralelo si no podemos explorar ni una ínfima parte del nuestro, ¿verdad? Pues esta teoría cuenta hoy en día con muchos promulgadores entre la comunidad científica. Muchos físicos de cierto prestigio como David Deutsch, Leonard Susskind, Alexander Vilenkin o el matemático Max Tegmark, entre muchos otros, son férreos defensores de esta teoría. Otra salida sería precisamente poner en duda el mismo ajuste fino. El tenaz físico ateo Victor Stenger criticó que sus defensores ponen ejemplos en los que solo se varía un parámetro, sin tener en cuenta que otros podían variar y compensar los efectos, así como que muchas de estas aparentes precisiones son variables derivadas que pueden ser explicadas sin demasiados problemas por la física. Pero la crítica más fuerte viene, a mi juicio, de la idea de que no sabemos si realmente esas constantes hubieran podido ser diferentes a las que son. Nadie ha estado en una fábrica de universos para ver cómo se crean, y si es posible o no cambiar parámetros o leyes físicas a placer. Los defensores del fine-tuning, como se le llama a esta fabricación fina, ¿verdad?, parten de la premisa de que todas las variables y constantes fundamentales se pueden cambiar, de modo que se pueden fabricar universos con todo tipo de leyes físicas diferentes a las nuestras. No hay evidencia alguna de que algo así sea posible porque precisamente nadie ha visto otro universo diferente al nuestro, pues con el cual compararlo. A partir de eso, pues todo puede ser especulación. Para pensar un poco en esto, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con algo más ligerito, que es el argumento del mal. Este es sin duda uno de mis preferidos. Bueno, pues ya regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente.
Ya regresé a la fosa séptica. Fíjense que desde hace días y con un susto tremendo ando sufriendo de la garganta. Siempre he tenido problemas de garganta, siempre. Pocas veces puedo dominar esta no tos, pero sí esta como resequedad de la garganta. Y por eso acostumbro tomar mientras hago las fosas escépticas algún líquido. Generalmente es té. Y ahora con esto, desde este año que ha estado la pandemia tan fuerte, cada vez que despierto ronco me pongo unos sustos tremendos pensando que ya fui contagiado por el coronavirus. Así es de que cuando todo esto pase, me voy a tomar una muy buena terapia psicológica para quitarme esta sensación. Bueno, sigamos con estos argumentos. El argumento del mal es buenísimo. Por el bando de nosotros, los diabólicos ateos, ¿no? El argumento del mal del filósofo griego Epicuro suele citarse como un razonamiento sólido en contra de Dios. Si bien, como ahora veremos, no es una prueba de su inexistencia, sino que va en contra de su siempre supuesta infinita bondad. El argumento de Epicuro dice así: en el mundo en el que vivimos se da el indudable hecho del sufrimiento. Cada segundo les pasan cosas terribles a buenas personas, o como mínimo a personas que no merecían ningún tipo de castigo ni que cosas malas les ocurrieran. Y entonces viene la pregunta: ¿cómo un Dios infinitamente bueno y poderoso permite eso? Epicuro expone todas las posibles respuestas. La número 1: o Dios quiso eliminar al mal y no pudo. Entonces tenemos un Dios que puede ser infinitamente bueno, pero que no es omnipotente. No tiene poder para que en su creación el mal no ocurra. Punto 2: o Dios pudo eliminar el mal y no quiso. Entonces tenemos un Dios omnipotente, pero malvado. Porque teniendo cómo, no lo hizo. La número 3: o Dios ni pudo ni quiso. Bueno, entonces tenemos un Dios débil y malvado. Así como cambiar de religión de inmediato, ¿no? O Dios quiso y no pudo, que sería la 4. Opción desechable a priori, ya que hemos partido de la premisa de que el mal existe, por lo que Dios como mínimo no pudo eliminarlo. Entonces, podemos establecer la conclusión de que dado el mal en el mundo, Dios no puede ser a la vez bondadoso y omnipotente, lo que nos deja un Dios malvado o uno débil, resultado que no concuerda demasiado con las concepciones religiosas tradicionales. Sin embargo, existen posibles respuestas que parten de negar dos puntos esenciales del argumento. El punto número 1 dice: el mal en el mundo es solo un mal menor necesario para un bien mayor. Por ejemplo, tener sed nos hace valorar lo rica que está una cerveza bien helada. Si no sufriéramos la sed, no podríamos disfrutar de la cerveza. Así podríamos pensar que todos los grandes bienes tienen un reverso oscuro que les da valor: la justicia, la libertad, la verdad. Sin sus opuestos malvados, no tendría ni sentido hablar de ellos. ¿No sería absurdo hablar de justicia en un mundo en el que jamás pasara nada injusto? ¿Y cuál es la objeción a este argumento? Existe el mal gratuito. Aquel mal que por muchas vueltas que le demos no va a traer consigo ningún bien. Un Dios bondadoso no debería permitir un mal que no nos llevara a un bien superior. El argumento 2, ¿no? El mal está causado por el hombre, por lo que el responsable del mal en el mundo no es Dios, sino el hombre. Dios nos otorgó un don maravilloso, la libertad para elegir entre el bien y el mal. Si nosotros usamos ese don para hacer fechorías, ya no es cosa suya. ¿Cuál es la objeción a este argumento? Y esto puede servir para algún debate que ustedes tengan. La objeción sería: existe el mal natural, aquel mal que no es causado por el hombre, sino por catástrofes naturales, epidemias, terremotos, tsunamis. Un Dios bondadoso no lo permitiría. El cielo lo compensará todo. En las principales religiones monoteístas se sostiene la existencia de un paraíso en el que se vivirá toda la eternidad en una felicidad suprema. Por mucho sufrimiento que uno haya padecido en su vida terrenal,
La absoluta infinitud del tiempo en una dicha plena parece compensar con creces. ¿Cuál es la objeción? Aparte de todas las dificultades que para el sentido común tiene el aceptar la existencia de un paraíso post-mortem, está el problema del infierno. ¿Para qué un paraíso en donde se premian todas nuestras buenas acciones tenga sentido? Tendrá que existir un infierno en donde se castiguen las malas. Si no fuera así, daría igual ser bueno o malo en esta vida, pues siempre iríamos al cielo. El problema reside en que es difícil casar la idea de un Dios bondadoso y justo con castigar a alguien a horribles sufrimientos durante toda la eternidad. Por muy malvado que haya sido durante su vida, parece bastante desproporcionado y por lo tanto injusto castigarlo tan severamente, ¿verdad? Entonces, ¿existe Dios? Mi resumen es que no tengo ni idea. La verdad es que no tengo ni idea si somos la creación de un Dios bondadoso, aunque sospecho que no, el experimento despiadado de una raza extraterrestre o si vivimos en Matrix. No tengo ninguna idea de si estas cosas pueden existir. Hemos de reconocer que el conocimiento que tenemos de nuestro universo, a pesar de su aparente sofisticación, sigue siendo muy precario y en la gran mayoría de los casos muy especulativo. Todas las diversas variantes de teorías de cuerdas o de universos múltiples, a pesar de que en muchos casos poseen una sólida elegancia matemática, carecen aún de base experimental y suelen asemejarse muy más a monstruos de la razón estilo Goya que a fidedignos reflejos de la realidad. Por mucho que nos prometan que la teoría del todo está a la vuelta de la esquina, que pronto las 4 fuerzas fundamentales serán unificadas, que la gravedad cuántica está para caer, ¿verdad? Seguiremos lejísimos de comprender bien los secretos del cosmos. El mencionado astrofísico David Deutsch sostiene que aunque supiésemos perfectamente todas las leyes que rigen el universo y las pudiéramos resumir en fórmulas muy sencillas, siempre nos quedaría preguntarnos por qué estas leyes y no otras. Cuestión que según él carece de respuesta, o siendo optimistas, está fuera de los límites de la ciencia. ¿Está Dios, por definición, fuera de los límites de la ciencia? A mí al menos, y como ustedes saben, yo soy ateo, me gustaría pensar que no, pero pues hay que seguir buscando. Voy a hacer una pausa, ya vamos a dejar estas densidades filosóficas, que digo, es bueno tocarlas, no es el objetivo de esta fosa escéptica ponernos tan densos, es más bien el regocijo de ser ateo y tratar de llevar las ideas sencillas a la gente, ¿verdad? O diseminar o de divulgar estas ideas de una forma sencilla, que meternos en honduras filosóficas, que en primer lugar yo no soy un filósofo consumado y en segundo lugar, pues el público al que creo ha dirigido esta fosa escéptica tampoco lo es. Entonces estamos en un nivel medio para arriba, medio así. Y bueno, teníamos que meternos en estas densidades, pero vamos a regresar con algo más ligero. Vamos a hablar de estas historias extrañas, bizarras, como dicen en Estados Unidos, que bizarro no es una palabra que denote que se es extraño. En español hay otras palabras para eso, ¿verdad? Bizarro viene de bizarre, ¿verdad? Y la usan bien en Estados Unidos. Bizarro en español es elegante. Así es de que ya aprendimos algo el día de hoy. Y cuando regresemos vamos a ver estas historias bíblicas que tienen unos cuentos que no se la van a creer, Bueno, ya regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente.
Ya regresé. Oigan, fíjense que, perdón, la Biblia está llena de unos cuentos fascinantes, ¿eh? Tomémoslo como base que son cuentos, ¿no? Para los no creyentes son cuentos, algunos de ellos buenos, la verdad. Otros, muy extraños. Por ejemplo, ¿no? Hay una lección para aquellos que se atreven a burlarse de alguien calvo. Sí, se encuentra en el libro 2 de Reyes, capítulo 2, versículo 23 y 24, por si tienen curiosidad. Es divertidísimo. Uno de los pasajes más inspiradores en la Biblia cuenta la historia de Eliseo, un hombre sabio, sin embargo, tiene un problema, es calvo. Un día estaba ocupado en sus propios asuntos, ¿no? Caminando hacia Betel, cuando es atacado por una banda itinerante de niños que se burlan de él, unos chavitos banda de esos que grafitean paredes, pónganlo, modernícenlo si quieren, y se empiezan a burlar de él con nombres raros para un calvo, ¿no? Cabeza calva, y ya saben, los apodos para un calvo. Pero a Eliseo nada de esto le preocupaba. Él simplemente se da la vuelta y los maldice en el nombre del Señor. ¿Cómo sería una maldición en nombre del Señor? Pues váyanse a chingar a su madre, pero esto en el nombre del Señor. Y al instante, cuando él los maldice, 2 osos salen de un bosque que está cerca y mutilan a los 42 niños, matándolos. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Pues que no te burles de las personas calvas. Francamente, ¿por qué esta historia no está incluida junto con los 10 mandamientos? No te burlarás de la gente sin pelo. La verdad nadie lo sabe, pero creo que serviría como una excelente lección para los niños que piensan que la calvicie es buena para estarse burlando de eso. La innoble muerte de Eglón. Esta se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 3, versículos 20 al 25. Ahoz, así se llama, Ahoz es el asesino más disimulado de la Biblia. ¿Y saben qué? También Ahoz es la única persona zurda mencionada en la Biblia. Él está en una misión para entregar un mensaje de Dios para el salamero rey Eglón. Ahoz se reúne con el rey Eglón, saca una espada y apuñala a Eglón en el estómago. Al principio el arma no puede entrar, pero él presiona un poco más fuerte y finalmente llega a su intestino. Eglón está tan gordo que su grasa cubre el puño de la espada. Ahoz empuja aún más en su estómago hasta que ni siquiera es visible no solamente el mango de la daga, sino también su puño. En este punto pierde Eglón el control de sus entrañas y empieza a defecar por toda la habitación. En ese momento, los asistentes del rey finalmente vuelven, pero pues no entran en la habitación de Eglón asumiendo que está haciendo sus necesidades, ¿no? Pues la peste a mierda. Dijeron, no, pues este guate sí se puso. Ahora sí, bueno, ese güey traía caca ahí acumulada desde hace 10 siglos. Después de esperar hasta el punto de vergüenza, según dice la Biblia, sus asistentes irrumpen en la habitación para encontrar a su rey muerto en el suelo, cubierto en su propia mierda. Mientras tanto, Ahoz había escapado a la ciudad de Sería. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Pues a quién le importa, ¿no? Pero es endemoniadamente alucinante. ¿O cuál sería la moraleja? Pensemos una. Si vas a cagar, no cagues con un puñal en el estómago. No sé. Onán. Híjole, esta es buenísima. Cauteloso, pero tonto. A esta se encuentra en Génesis, capítulo 38, versículos 8 al 10. Una historia que, como lo indica su nombre, dio paso a su propio neologismo, el onanismo, un término arcaico para la masturbación. Básicamente, Dios mata a Er. ¿Por qué? Realmente no hace falta averiguarlo. Sin embargo, en un golpe de suerte, el padre de Er, Judá, ha dado a Onán el derecho, más aún el deber, de tener relaciones sexuales con la esposa de su hermano muerto.
Onán, un poco aprensivo al principio, ¿verdad? Pero a lo mejor ni le gustaba a la señora, ¿no? Su cuñada. Pues bueno, pues al final está de acuerdo en seguir adelante con este plan bizarro y extraño para crear un heredero legítimo a Él comienza a tener relaciones sexuales con la muchacha, ¿no? Pero en el último momento decide retirarse y derramar su semilla en el suelo. Ya sabemos lo que es derramar su semilla en el suelo, ¿verdad? El coitus interruptus. Dios se molesta tanto que decide matar a Onán también, y por lo tanto no hay heredero. Esta historia es la base para la condena cristiana de la masturbación y el control de la natalidad. La moraleja de esta historia, en las mismísimas palabras del grupo cómico inglés Monty Python, cada esperma es sagrado. Y hay una historia muy inquietante, se encuentra en Jueces, en el capítulo 19, versículos 22 al 30. Dentro de la Biblia, de vez en cuando se encuentran historias horribles, que uno debe preguntarse cuál es su propósito. No solo es esta historia totalmente extraña, sino que también es absolutamente repugnante. Un hombre y su concubina están vagando por las calles cuando deciden buscar refugio para pasar la noche. Y encontraron a un hombre lo suficientemente bondadoso para permitirles pasar la noche en su casa. Bueno, pues esa noche, sin embargo, un grupo de hombres llamaron a la puerta y demandaron que les entregasen al huésped para que pudieran tener relaciones sexuales con él. Háganme el favor. El propietario del lugar pues no está dispuesto a dejar que su huésped masculino fuese violado. ¿Y qué creen que hace? Ofrece a su hija virgen para que tome el lugar del tipo y sea a ella a la que violan. Sin embargo, esto todavía no es suficientemente bueno para los hombres, así que el dueño les ofrece también a la concubina de su huésped, y entonces sí, ya los hombres que entraron pues aceptan. O sea que la que llegó con el tipo a ese lugar a pasar la noche y la hija del dueño del lugar son ofrecidas para que estos tipos las violen. Bueno, los hombres hacen su faena, ¿no? Violan brutalmente a la mujer y la dejan en la puerta donde se desangra hasta morir. Y eso no es suficiente. Cuando es encontrada por su marido, la corta hasta en 12 piezas y las envía a cada una de las 12 tribus de Israel. ¿La moraleja de esta historia? La verdad yo espero que no haya ninguna moraleja en esto, ¿no? A lo mejor de ahí sacaron la idea los narcos para andar desmembrando gente y dejándola en bolsas de plástico por todo México. Veamos ahora una historia, una forma muy novedosa de mostrar su amor. Se encuentra en el libro 1 de Samuel, en el capítulo 18, versículos 25 al 27. Antes de Byron, antes de Casanova, estaba David, que era un tipo joven y enamorado. David quiere desesperadamente casarse con la hija de Saúl, Mical, y le ofrece cualquier cosa que Saúl desee para que le permita casarse con ella. ¿Qué podría querer Saúl para entregar a su hija en matrimonio? ¿Dinero? ¿Un voto de amor? No. Saúl quiere prepucios, así es. 100 para ser exactos. ¿Por qué? Pues ¿a quién le importa? Si quieres a mi hija, usted va a tener que encontrar 100 prepucios para mañana. David encuentra esto extraño, pero vuelve a recordar lo atractiva que es la chica, por lo que sale y mata a 200 hombres y recoge sus prepucios. Ya me imagino esa escena. Sí, ya váyanlos a enterrar, pero nada más los que no tengan prepucios, porque los prepucios los voy a ocupar. Entonces, recuerdan que él nada más solo necesitaba 100, ¿no? Bueno, tal vez si entrega el doble de prepucios, Saúl estará doblemente impresionado y agradecido. Pues sí, de hecho es así, y entrega la mano de su hija a David. La moraleja de esta historia, pues si tu amigo se va a casar, no le andes mostrando el prepucio. Ay, esta historia es buena. Se encuentra en Éxodo
capítulo 4, versículos 24 al 26, a la que he titulado Igual que cortar el salami. Bueno, continuando con la fascinación de la Biblia con todas las cosas sobre el prepucio, tenemos la extraña historia de Dios tratando de matar a Moisés porque su hijo no está circuncidado. Dios está a punto de destruir a Moisés cuando su esposa Séfora saca una piedra y rápidamente le corta el prepucio de su hijo. ¡Ouch! 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 Con una piedra. ¡Ouch! Arrojando el fragmento de la piel con sangre a los pies de Moisés. Tú eres mi esposo de sangre, grita Séfora con la piedra en la mano y el niño en la otra. Dios, claramente aterrado por esta mujer, retrocede y Moisés se salva. La moraleja de esta historia: nunca des a una mujer por un psicópata. Algún día ella puede salvarte la vida. Jesús y la higuera también es buena. Se encuentra en Mateo y en Marcos. Fíjense. Jesús camina por Betania y se siente un poco hambriento. Y dice, híjole, ¿cómo no he inventado yo los McDonald's? Bueno, pero se encuentra con una higuera. Pero desgraciadamente la higuera no tiene higos, es estéril. Ya que no es temporada de higos, pues, ¿no? Molesto, Jesús exige a la higuera que le dé fruta. Sin embargo, la higuera no responde. Y no responde porque básicamente la higuera es un árbol, ¿verdad? Así que Jesús, en un acto de inusitada temeridad, maldice a la higuera y ésta muere. Esta historia es extrañísima por muchas razones, pero principalmente por lo insignificante que es y cómo Jesús parece reaccionar con tanta dureza y tan violentamente, ¿no? Ok, así que si tiene hambre, y todos nos ponemos un poco irritables, ¿verdad?, cuando tenemos hambre, pero pues vamos, ¿no? La higuera no había hecho nada malo. Esto simplemente parece ser un abuso de poder. Además, si Dios personificado como Jesús es omnipotente y omnipresente, bueno, no apareció pescados o reprodujo los peces y el vino en las bodas de Caná y después en un discurso que da, no multiplicó los panes y el pescado, no hizo más vino ¿por qué a una pinche higuera no le puede sacar un higo? La moraleja de esta historia, pues la verdad es que no puedo pensar en ninguna, ¿verdad? Esta historia parece tan poco importante y sin propósito, sin embargo, tanto Marcos y Mateo la mencionan, por lo que debe tener alguna importancia que yo desconozco, ¿verdad? Lo mejor que puedo pensar es que no desobedezcas a Jesús, aunque seas un árbol de higos. Todavía me quedo pensando cómo no le dijo, dame un higo, ¡pum! ¿O por qué no apareció de repente un pavo? Ay, no. Se llama Hasta Dios está orgulloso de su parte trasera. Se encuentra, sí, de sus nalgas. Bueno, ha de tener unas nalgas como Dios manda, ¿no? Esto viene en el Éxodo, en el versículo 33. Es un gran día para Moisés. Él finalmente va a encontrarse con Dios cara a cara y está emocionado con anticipación. Pronto llega el momento y Moisés se posiciona sobre una piedra dispuesto a ver al mismísimo Creador divino. Pero Dios echa atrás y a última hora, alegando que ningún hombre puede ver su rostro y vivir, pues se va. Sin embargo, él tiene la solución para mostrarse a Moisés, pero no enseñarle la cara, porque según esto, si le ves la cara a Dios, te mueres. Él dejará que Moisés le dé una mirada a sus nalgas. Y dice así textualmente, y quitaré mi mano y verás mis partes traseras, pero mi cara no se verá. Moisés debe de tener el corazón destrozado, ¿no? Fue con la esperanza de ver el rostro de Dios, pero contrariamente a eso, pues Dios le enseña el sin orillas, el mil pliegues, el nudo del globo. Ahora imaginemos cómo se lo explica Moisés a su mujer, ¿no? Oye, vieja, ¿has visto el rostro de Dios? No, pues, dice la señora, no, ¿y tú? No, pues tampoco. Sin embargo, le vi el culo.
Moisés a lo mejor esa noche durmió solo, ¿no? Su mujer lo mandó a la chingada. La moraleja de esta historia. No le veas la cara a Dios. Mejor pícale la cola. Aunque hay que notar que la Biblia utiliza para los norteamericanos, la Biblia utilizada por los norteamericanos es el King James, la versión de King James, la cual dice que Dios le muestra a Moisés sus back parts, o sea, sus partes traseras. En las versiones en español se ha cambiado por espaldas. Bueno, yo creo que le enseñó la parte donde la espalda pierde su nombre, ¿no? Otra historia, Balaam y su burla parlanchina. Esa la vemos ahorita que regresemos aquí a la fosa séptica. No se vayan. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regreso aquí a la fosa escéptica. Gracias, Germán Santelices. Nos manda un saludo a todos. Dice, saludos a todos los oyentes de la fosa escéptica. La fosa de Guadalupe. No había leído bien, pero buen chistorete para... Hoy es domingo, para mí. No sé para ustedes en el día en que estén oyendo esto, pero es buen chistorete de todos modos. Pero más chistosa es esta historia que se encuentra en el libro de Números, capítulo 22, versículos 28 al 30. ¿Están listos? Porque esto se va a poner bien. Balaam está ocupado en sus asuntos. ¿Y cuáles son los asuntos que ocupan a Balaam en esta parte de la historia de la Biblia? Pues que está azotando a la burra, le está pegando con todo a la burra. Alguna burrada debe haber hecho la burra para que merezca ser azotada. Ahí andan estas Balaam azotando a la burra cuando de repente él oye una voz, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién anda ahí? ¿Quién está hablando? ¡Contesten! Ser de otro planeta, manifiéstate. ¿Quién habla? No me lo van a creer. Es la burra. Es la burra que habla. Y le pregunta que por qué le está azotando. Balaam no parece en lo más mínimo impresionado que su burra hable en la misma lengua que él, en el mismo idioma, ¿verdad? Y Balaam le dice a la burra, chale, ¿por qué te estás burlando? La burra luego le ofrece unas explicaciones filosóficas y expone la naturaleza de su relación y cómo sus sentimientos han sido dañados y que le duele cuando le pegan y que pues, el dueño anterior la trataba a todo dar y que le hacía sexo oral y que en cambio Balaam nada más le anda latigando. Bueno, así lo convence y ellos se vuelven cuates, ¿no? Se dan la mano y la pata y quedan como grandes amigos. Bueno, no olviden que Balaam está hablando con una burra, ¿eh? ¿Cuál sería la moraleja de esta historia? Pues que no castigues a los animales. Si pudieran hablar, entonces probablemente te dirían lo mismo que la burra le dijo a Balaam, ¿no? Ahora, pues el asunto es que esta historia es súper jalada de los cabellos, ¿no? Una burra que habla. Pero la que se lleva el primer lugar es la de Jacob y el caso de la genética mágica. Se encuentra en el Génesis, capítulo 30, versículos 37 al 39. Y es la historia más extraña
y estúpida en la Biblia. Esto ya es demasiado. Bueno, viene del Génesis con su divertida explicación de código genético. Básicamente, Jacob toma todas las ovejas a rayas y manchas del ganado de Labán. O sea, el señor Labán tenía sus ovejas y Jacob toma a todas las ovejas que tienen rayas o que tienen manchas en la lana, ¿no? Labán se queda con el ganado de color liso, las que son blanquitas nada más, que no le parece gustar a nadie en esas épocas. Así que Jacob diseña un ingenioso plan. Él consigue algunos palos y empieza a pintar rayas en ellas. A continuación las planta al lado de su ganado. Jacob piensa que si consigue que su ganado mire los palos rayados mientras copulaban, entonces van a dar a luz animales y jóvenes a rayas. Ahora, todos esperaríamos que este par de idiotas fracase y que Jacob aprenda una lección sobre una cosa u otra, ¿no? Pero su desquiciado plan en realidad funciona. El ganado da a luz animales a rayas y Jacob está feliz. Pues, ¿qué está pasando aquí, oigan? Cualquier persona con la comprensión más básica de la genética sabe que esto es una pendejada. Yo pongo a unas ovejas completamente blancas a ver rayas y los corderitos que de ellas salgan van a estar rayados. Lo curioso es que esta historia parece no tener una finalidad absolutamente en la Biblia, ni tampoco moral. Está solo ahí. Nadie sabe por qué esta historia está en la Biblia. Y no puedo dejar de preguntarme cómo los científicos habían tratado de repetir este proceso con palos pintados. Hasta que Mendel se acercó y dijo, esperen. Estoy bastante seguro de que no es así como se supone que ocurra, muchachos. ¿Por qué no intentamos otra cosa? Como un problema de genética, un experimento genético, para tratar de que las ovejas vengan con rayas, pero así no. La moraleja de esta historia, esa se la dejo a ustedes para que ustedes mismos la busquen. Yo, la verdad, no. Mi grado de estupidez no llega tanto. Bueno, con esta historia de las ovejas rayadas, terminamos el día de hoy la fosa escéptica. Les quisiera agradecer a todos los que se están suscribiendo, que están haciendo de esta comunidad de la fosa escéptica algo muchísimo más grande de lo que ya es hasta el momento. Les puedo decir que estoy muy contento y muy agradecido con todos ustedes porque cada día somos más. Y en relación a los comentarios que recibo yo de ustedes, me gustaría mencionar, déjenme abrir aquí, los comentarios de iVox. Dice Ricardo Raxiris, que es asiduo escucha de la fosa. Dice, felicidades por el centenar de programas. Un mundo sin religiones sería forzosamente mejor, pero veo difícil librarse de esta lacra. La verdad, mi estimado Ricardo, ya lo hemos hablado en estas fosas escépticas. Un mundo sin religiones es realmente utópico, ¿verdad? Y en la fosa escéptica de los 12 apóstoles, dice, los apóstoles, al igual que las reliquias, cuanto más abundantes y repartidos, más negocio es para el clero. Eso sin duda. La iglesia sería feliz si la iglesia católica sería feliz si en cada ermita, si en cada iglesia, si en cada catedral hubiera un santo. Si cada pueblo tuviera un santo, como de hecho en México todos los pueblos tienen su santo y todo el mundo festeja la fiesta de ese santo en un pueblo X, ¿verdad? Pero la iglesia sería feliz que hubiera 2 o 3 santos en cada pueblo, pues, ¿no? Dice Vero, y un buen maestro su guía, su luz, gracias. La divertida religión. No entiendo tu comentario, mi estimada Vero. No, de verdad no lo entiendo. Si puede ser más específica. Dice Marijose en la fosa escéptica, ¿cómo sería un mundo sin religiones? Dice, hola, felicitaciones por el podcast. Echo de menos que hables de otras religiones. Entiendo que la más cercana a ti y la mayoría de tu país sea la católica, pero pienso que sería interesante dedicar algunos programas a hablar de otras religiones.
Gracias por todo y por ser tan valiente. Bueno, Marijose, te lo agradezco mucho. Sí, la verdad es que uno habla de la religión católica, porque yo estuve metido en la religión, como les he explicado antes, estuve hasta en el coro de la Basílica de Guadalupe, y como es más cercana, tengo evidente, ¿verdad? Tengo muy presente los errores y los estudios que yo he hecho al respecto. Trataré de hacer fosas escépticas tratando el tema de otras religiones. Carl Sagan, dice Ricardo, Carl Sagan, un ejemplo a seguir, un buen homenaje en este programa. Estuvo padre este programa de Carl Sagan. Y en una fosa para los religiosos, dice, excelentes reflexiones, las religiones ofrecen soluciones fáciles de psicología infantil. El método científico, en cambio, requiere un considerable esfuerzo mental y una rigurosa disciplina de método. Por eso es más fácil creer que demostrar, ¿verdad que sí? Dice un anónimo, en la test bíblico para saber si tu mujer te fue infiel, dice, ¿es serio sostener que una mujer queda embarazada y sigue siendo virgen? ¿Es serio decir que una mujer dé a luz y siga siendo virgen? ¿Es serio coger un trozo de pan ácimo y dándole unos pases mágicos argumentar que ya hay sangre y carne de un hombre en él? ¿Es serio predicar que alguien levanta a los difuntos y los vuelve a la vida? ¿Es serio reverenciar un palo pintado o una estampita en la que sale un tipo maltratado? ¿Es serio respetar a una organización de machos sagrados en las que las hembras deben limpiarlos? ¿Qué seriedad o rigor hay en creer que el pato Donald creó el mundo o la humanidad? Da risa, ¿no? ¿De verdad hay que respetar parvadas de ese estilo? Saludos. Y con Dios. Está bueno. Y Ricardo también dice, yo creo que la muerte es como dormirse sin sueños. Para no despertar sencillamente se apaga y termina todo. Quizás sea un destino triste, pero no por eso va a ser menos real. Les agradezco muchísimo que cada vez hay más comentarios en la Fosa Escéptica, en la página de iVoox. Y en Spreaker también los pueden dejar. Germán Santelices, se mándanos un mensaje a nuestro grupo de Facebook, La Cantina del Ateo. Amigos de La Cantina del Ateo, les habla Alfonso Villalpando. Les agradezco mucho, los mando a saludar. Les agradezco mucho que escuchen la Fosa Escéptica, se los voy a agradecer. Y trátenme bien a Germán Santelices, uno de mis oyentes más asiduos. Y algún día quisiera tener la oportunidad de conocerlos personalmente. Un saludo hasta donde se encuentren mis amigos de La Cantina del Ateo. Ya está hecho el saludo. Y bueno, pues ya vámonos. Hoy es domingo, hoy me levanté con la noticia, lo quería mencionar nada más por una cuestión deportiva. Yo soy fanático de la Fórmula 1 y la veo desde siempre. Tengo años y años y años viendo la Fórmula 1 desde que se transmite a México, ¿no? ¿Qué será? ¿10 años? ¿15 años? Muchos años. Bueno, me dio mucha alegría que Checo Pérez haya ingresado a la Fosa Escéptica, mira nada más, qué tontería estoy diciendo, a la Fórmula 1, y no me pierdo ninguna carrera y las veo en vivo. Si es a las 3 de la mañana, la veo a las 3 de la mañana, si es a las 4, la veo a las 4. Soy un gran fanático del automovilismo, por todo el aspecto tecnológico que requiere y el esfuerzo humano que significa, por muchas razones. El asunto es que sigo la carrera de Checo porque es mi compatriota, ¿verdad? Hoy me dio mucho gusto que por fin ganó su primer gran premio en Bahrein, y pues hay que mencionarlo, como que quede como para la posteridad de este comentario, sin más, ¿verdad? No hay más comentario que ese. Me da mucho gusto que un mexicano gane un gran premio de Fórmula 1. Y eso es todo. Nos vemos en la próxima Fosa Escéptica. Les agradezco mucho y cuídense, pero por favor y sobre todo, cuídense. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Te esperamos en el próximo capítulo a través de Spreaker, Spotify, Apple Podcasts y iVoox.